Recordamos, Señor, lo que sucede en Siria, en esa guerra civil que está cada día, Señor, haciendo que mucha gente huya de ese país. Oramos por lo que está pasando en estos momentos, ahí en Kenia, en el África, con este grupo terrorista, quien ha tomado un centro comercial, Señor, y tiene rehenes a muchas personas. Lamentamos la muerte de un compatriota allá en el África, Señor. Padre, tú eres el Señor de la historia. Tú eres el soberano. Y tú eres, Señor, quien conoce todas las cosas de principio a fin. En esta mañana, Señor, ten misericordia de nuestra nación y de este mundo que te ha dado las espaldas. Padre, recordamos a nuestros misioneros, de manera especial a Rosita, Señor, pasando por momentos difíciles, acostumbrándose, experimentando una lucha fuerte. Señor, queremos pedir tu protección para ella. Tomen asiento, por favor. Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Vamos a entrar a estudiar la palabra en esta mañana, continuando con nuestra serie sobre los Salmos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 75. El Salmo 75, que es el Salmo que vamos a estudiar el día de hoy y sobre el cual vamos a meditar, confiando que Dios hable a nuestros corazones, así como lo ha hecho en el primer culto y en el segundo. ¿Tienen todos sus bosquejos? ¿Sí? Si alguien no tiene su bosquejo, levante la mano. Aquí hay varios hermanos Ujieres que no tienen bosquejos, aquí adelante, por aquí también. Vamos a entregar los bosquejos a los hermanos para que puedan seguir la lectura y continuar y facilitar así entonces la meditación y la enseñanza para nosotros en esta mañana. Salmo 75, nuestro tema es la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios se manifiesta y se expresa en la vida del creyente y en este mundo en general, como vamos a ver mientras estudiemos esta porción de la Escritura. Salmo 75. Vamos a leerlo en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Dios bendiga su palabra. Creo que todos somos conscientes en nuestra vida, en nuestra actualidad, que vivimos una situación de violencia y de corrupción que vive en nuestro país. Un paréntesis. Oscar, o quien está en la cabina, no puedo manejar esto porque creo que la cámara está bloqueando al receptor del USB. Si lo ponen a un costadito, me va a ayudar mucho más. Gracias. Ahora sí, gracias. Decíamos, cada día escuchamos noticias acerca de casos de corrupción en nuestro país y en el mundo en general, y noticias del mal uso del poder que a veces
gobernantes, autoridades ejercen. La naturaleza del hombre lo lleva a desear tener poder. Y no es malo tener poder. El problema está cuando el poder es usado incorrectamente, de manera injusta y con fines personales. Cuando el poder se usa de esa manera, entonces se convierte en un arma mortal. En cierta ocasión, un político dijo: robar no es un delito, es un acto de poder. ¿Qué les parece? Robar no es un delito, dijo él, es un acto de poder. Y el poder se define como una serie de relaciones sociales que un grupo de personas, un conjunto de personas pueden dirigir y controlar en la sociedad. Nos habla justamente del mal uso que hacen los hombres del poder otorgado y de cómo Dios se encarga de humillar a las personas que hacen mal uso de este poder. El Salmo 75 nos va a ayudar a entender también, por contraste, el trato que Dios tiene para una persona que camina de manera justa y de manera correcta. Si ustedes miran el título del Salmo 75, un título que no es inspirado, por cierto, es puesto por un editor, Dios abate al malo y exalta al justo, está presentando un contraste entre dos tipos de personas, personas que por un lado caminan mal, caminan en el abuso del poder, en la corrupción, y por otro lado aquel que practica la justicia. Ahora, este salmo no es un salmo de David, como hemos visto los salmos anteriormente. Este salmo fue escrito por Asaf. Y Asaf fue un levita en los tiempos del rey David. Fue uno de los directores de la música del templo en el tiempo de David. Ustedes en sus bosquejos tienen las citas de Primera de Crónicas, eso pueden verlo en casa, no lo vamos a mirar acá, donde se habla de Asaf como el cantante principal, el cimbalista durante el reinado de David. Es lo que podríamos llamar nosotros hoy en día un adorador, alguien quien puede dar de su talento, de su capacidad, de su tiempo. Así era Asaf, un músico en los tiempos de David. Y Asaf escribe, entre otros salmos, el Salmo 75. Y este Salmo 75 es un salmo distinto al anterior que también es escrito por Asaf, pero que tiene una connotación diferente. El Salmo 75 es un cántico de acción de gracias por la liberación del peligro. Es decir, Asaf escribe este salmo como un cántico de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho, liberando a la nación de Israel del peligro y tomándolo él como una experiencia personal también. Comienza el versículo 1 con una nota de gratitud por lo que Dios ha hecho. Gracias te damos, oh Dios, dice Asaf. Está hablando él. Gracias te damos. Hay una nota de gratitud al comenzar este salmo. Pero luego Asaf va a presentarnos de qué manera Dios se manifiesta o cómo se presenta a Dios en el Salmo 75. Y lo primero que encontramos es a un Dios justo, un Dios que está cerca del justo, más bien diríamos, un Dios que está presente con aquel que practica la justicia. La última parte del versículo 1 va a decir: pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Y lo primero que encontramos aquí, en este salmo, es una actitud de agradecimiento de parte de Asaf por saber que Dios está cerca. Si ustedes han notado bien lo que dice el versículo 1, la razón por la cual Asaf agradece es porque sabe que Dios está cercano a él, porque sabe que es un Dios que lo tiene próximo a él. Para Asaf, la presencia de Dios era evidente. Para Asaf, la presencia de Dios en la nación de Israel era clara. No había duda de que Dios siempre estaba allí para sostenerles, para ayudarles y para darles la victoria que ellos esperaban. La cercanía de Dios, entonces, Israel la había experimentado en razón de los triunfos que Dios le había dado anteriormente. Y Asaf añade y dice: los hombres cuentan tus maravillas.
lo cual señala que las obras de Dios eran conocidas en toda la tierra. Ahora, la pregunta que surge en nuestra mente cuando vemos este motivo de gratitud de parte de Asaf es, ¿será que acaso Dios puede estar lejos del hombre? ¿Será que hay circunstancias en la vida en que Dios está lejos del cristiano? Creo que todos hemos experimentado la cercanía de Dios, ¿verdad? Cuando vamos a Él en oración, cuando venimos a la iglesia, cuando compartimos con los hermanos, estamos en un culto, sentimos a Dios cerca. Sabemos que Él está presente, que está con nosotros. Pero no es verdad que en tu experiencia cristiana, como en la mía, han habido momentos en que has percibido que Dios está lejos. ¿No han habido circunstancias en tu vida en que has sentido que Dios está como ausente? Eso nos ha pasado, creo, a todos. Pero permíteme sugerirte en esta mañana que cuando sentimos que Dios está lejano, no es porque Él se haya alejado, no es porque Él se haya apartado, sino porque nuestro pecado muchas veces nos hace ver que nosotros estamos lejos de Dios. No es que Dios esté ausente, no es que Dios esté lejano. Nosotros lo percibimos así a veces, ¿por qué? Porque es nuestro pecado justamente lo que nos hace sentir como que Dios está lejos de nosotros. Pero Dios está cerca siempre de nosotros. Su palabra lo dice, su palabra lo expresa de muchas maneras. Cercano está Jehová a los que le aman, dice la palabra. Por lo tanto, cuando tú has sentido que Dios está ausente, pregúntate si la razón no es tu pecado, tu rebeldía, tu alejamiento del Señor. Una de las cosas que nos hace sentir que estamos lejos de Dios es justamente nuestra falta de santidad. Repito, una de las cosas que nos hace sentir que Dios está lejos de nosotros es cuando nosotros no estamos caminando en el camino de la santidad. Y estas noches hemos escuchado al pastor Alfredo Smith hablarnos del tema de la santidad. ¿Cómo ha desafiado nuestra vida? Él anoche decía, no se olviden que Dios es fuego consumidor. Y con el fuego no se puede jugar. Dios es santo. Mientras más santos seamos, más conscientes seremos de la cercanía de Dios en nosotros. Mientras nuestro caminar sea un caminar santo, en Cristo santificándonos, seremos más conscientes de la presencia de Dios cercana a nosotros. ¿Alguna vez te has acercado al fuego? Cuando hay un fuego encendido, uno puede acercarse solamente hasta cierta distancia, porque si te acercas demasiado, te vas a quemar. Cuando un soldador de soldadura metálica está soldando, tiene que ponerse unos anteojos especiales, ¿verdad?, que le cubran los ojos para que no se le queme la retina. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos preparados. Tenemos que acercarnos preveyendo que Él es fuego consumidor. Con Dios no podemos jugar. Él es fuego consumidor. Y en nuestra vida encontramos circunstancias en que parece que Dios está lejos. No es que Él se haya alejado, es que nuestro pecado nos hace sentir que nosotros estamos lejos de Dios. El profeta Isaías va a decir en Isaías 55, buscad al Señor, mientras ¿qué cosa? Puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Quiere decir que en la experiencia del cristiano tenemos que aprender a buscar a Dios y aprovechar esos momentos en que el Señor está cerca, no porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros, por nuestra terquedad, nuestro alejamiento, nuestra falta de santidad, sentimos que Dios está lejos. Hay momentos en la experiencia cristiana en que Dios puede ser hallado, no porque esté más cerca,
sino porque nosotros hemos cambiado nuestra actitud y nos estamos acercando más a Él. Pero si el hombre se mantiene en su camino, si el hombre se mantiene en sus propios criterios personales, en su forma de vida, siempre le va a parecer que Dios está lejos. Siempre le va a parecer que Dios está ausente y que no se preocupa por uno. El versículo 7 de Isaías dice la parte allí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Regrese al Señor que está cerca. Acérquese, esa es la idea, a Dios, el cual tendrá de él misericordia. A veces los cristianos pensamos que Dios está lejos porque Él se ha querido alejar, y no es así. Hay una corriente teológica que brota desde hace muchos siglos, que es el deísmo, con D. El deísmo decía: Dios ha creado las cosas. Dios ha creado al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén y juntamente con ellos creó una serie de leyes naturales, cósmicas. Y el deísmo lo que dice es que Dios creó al hombre, creó todas las cosas, creó las leyes, pero luego se retiró. Y luego se fue. Y no tuvo más involucramiento con el ser humano, no tuvo más intervención en la vida del ser humano. Eso es el deísmo. Es una enseñanza contraria a las Escrituras, porque cuando uno va a las Escrituras descubre que nuestro Dios está preocupado por involucrarse en nuestra vida. Está preocupado por intervenir en nuestra vida. Él quiere que nosotros tomemos las decisiones correctas consultándole a Él. Y a veces hay cristianos que en vez de ser teístas con T, son deístas con D. Porque debido a su pecado sienten que Dios está lejos. Yo te pregunto en esta tarde ya, ¿cómo concibes a Dios en relación contigo? ¿Es un Dios cercano o es un Dios ausente? ¿Es un Dios alejado de ti? La manera como tú percibas a Dios será determinada por tu vida de comunión con Él. ¿Me escuchaste bien? La manera como tú percibas a Dios es determinada por tu vida de comunión con Él. Más cerca estás de Dios en comunión, más cerca lo vas a percibir. Más estás en una vida de santidad con Dios, más cercano vas a percibir al Señor. Por contraste, más descuidado estés en tu comunión con Dios, más alejado lo vas a percibir. Si dejas de congregarte, si dejas de estudiar la palabra de Dios, si dejas de orar, lo más probable es que sientas que Dios está lejos. Si no tienes una vida de comunión con el Señor, constante y permanente, lo más probable es que sientas que Dios está lejos, que te ha abandonado y termines echándole la culpa a Él, cuando no te das cuenta que la culpa radica en tu falta de comunión y de santidad con el Señor. Asaf dijo: cercano está tu nombre. Y recordemos que el nombre tenía que ver con el carácter y con la esencia de Dios. Pero de pronto hay un cambio, un giro en el Salmo 75. Ya no es Asaf el que está hablando. Y ahora empieza Dios a hablar. Dios hablándole al justo. El versículo 2 al 5 es nuestro segundo punto del bosquejo. Dios hablándole al justo. Ahora es Dios quien habla. Ya no es Asaf. Y el versículo 2 dice: al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. El versículo 2 nos habla de la pertinencia del juicio de Dios en el momento en que Dios mismo lo determina. La pertinencia del juicio de Dios en el momento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios está diciendo es que Él va a juzgar al hombre en el momento señalado, en el momento indicado. Nada de lo que sucede en tu vida sucede sin que Dios
lo determine. Nada de lo que sucede en nuestro mundo sucede sin que Dios lo determine, sin que la voluntad de Dios se manifieste. Escúchame bien, Dios tiene su tiempo para todo. Él nunca llega tarde, nunca llega fuera de tiempo. Dios siempre es oportuno, es la persona más puntual, es nuestro Señor. Y lo digo porque hay gente que se burla de Dios, pensando que puede hacer con su vida lo que quiere, vivir en sus deleites, en sus placeres, ignorando al Señor, porque dicen, no, Dios no se va a dar cuenta, Dios no me va a castigar, Dios no me va a juzgar. Y entonces hay personas que creen que pueden engañar a Dios y viven como quieren, en pecado, lejos de la santidad de Dios, porque dicen, no, el juicio de Dios no va a llegar a mi vida. Y a veces hay cristianos también que viven así. Lo que no saben es que ese juicio de Dios, como dice el Salmo 75, va a llegar en el momento indicado, ni antes ni después. Va a llegar en el momento que Dios mismo ha señalado como momento de juicio, porque a Dios no se le escapa nada. A Él no lo podemos engañar. ¿Te acuerdas lo que dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6? Dios no puede ser burlado, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Eso también segará, eso también cosechará. Pablo le dice a los Gálatas, no se engañen, no van a poder burlarse de Dios. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y esto nos está hablando del juicio en el momento indicado en la vida de aquel que cree que está engañándole a su Dios. La cosecha siempre se realiza en el momento adecuado, ¿verdad? Nunca se cosecha ni antes ni después de que el fruto está listo para ser cosechado. Si tú cosechas un fruto antes, probablemente va a estar verde, no va a salir agradable. Y si cosechas después, probablemente va a estar malográndose ya por el tiempo pasado. La cosecha es en el momento preciso. Esta semana viene un hermano, el día miércoles, Esteban, y me dice, yo le digo, me acerco y le digo, Esteban, ¿qué ha sido de tu vida? No te veo hace tiempo. Es un hermanito que habla bajito, él también es bajito y habla bajito. Y le digo, Esteban, ¿qué fue de tu vida? Pastor, me dice, estuve en mi tierra. Ah, le digo, qué bien. ¿Y dónde es tu tierra? En Sayán, me dice. En Sayán, pastor. Ah, qué bien, le digo. Y le he traído unos melocotoncitos, me dice. Uy, qué bueno, le digo. ¿Y dónde están? Están en mi casa, pastor. Vamos a recogerlos, me dice. ¿Y dónde vives? Aquí por el Gutenberg, me dice. Y yo le digo, pero tengo que empezar el culto de oración. Le digo, Esteban, te conecto con alguien para que te acompañe. Así que fueron. Cuando terminó el culto, y me fui a recoger los melocotoncitos que me había traído un cajón de melocotones. Entonces yo dije, los melocotones se veían tan deliciosos, dije, esta bendición tengo que compartirla. Y empecé a regalar ahí a mis hermanos, ¿no? Algunos. Pero cuando llegué a mi casa y me llevé un poco de melocotones, cuando llegué a mi casa, mi esposa los había lavado, agarré uno, qué sabrosos estaban esos melocotones. Deliciosos. Habían sido cosechados en el momento indicado. Y Esteban me dice, pastor, quiero que vayan a mi pueblo a predicar la palabra. Ya pues le digo, Esteban, yo todo inocente, le digo, voy a hablar con los pastores para ver si lo planificamos para el próximo año, para ir. No, pastor, la otra semana, me dice. Y yo le digo, Esteban, ¿y qué hay para cosechar? Paltas. No, más melocotones, me dijo. Así es con el juicio de Dios en la vida del hombre. Va a llegar en su momento. Y lo más probable es que no sea sabroso como esos melocotones. Ese día de juicio va a ser un día de lloro y de crujir de dientes, como lo dice la palabra. Pero en su momento el Señor va a juzgar.
Él no se hace de la vista gorda, a Él no se le escapan las cosas. Y ese juicio recto tiene que ver no solo con la condenación de los malos, sino también con los galardones y las coronas y los premios que Dios va a dar a los creyentes y a sus hijos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué lado estamos? ¿Vamos a recibir el castigo y el juicio de Dios? ¿O vamos a recibir los premios y los galardones que Dios tiene para cada uno de nosotros? El Salmo continúa y en los versículos del 3 al 5 habla del gobierno eficaz de parte de Dios. Un autor dice que cuando parece que la sociedad humana está a punto de derrumbarse, ya que sus fundamentos, la justicia, han sido sacudidos, Dios lo refuerza. Es decir, que en medio de una sociedad corrupta y que le ha dado las espaldas a Dios, a pesar de ello, la misericordia de Dios se sigue manifestando y sigue sosteniendo a esas sociedades. Dios podría destruir las sociedades que le han dado las espaldas al Señor. Dios tiene la capacidad de destruir naciones y pueblos que se oponen a los principios de Dios. ¿Te has puesto a pensar qué sucedería si Dios dejara de aplicar su misericordia a esas naciones que le han dado las espaldas al Señor? En un momento, esas naciones serían totalmente destruidas. Aún en medio de la rebeldía del ser humano, aún en medio de todos los desastres que el hombre genera en la sociedad, dando leyes en contra de la ética, en contra de los principios bíblicos, en medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad que quiere hacer las cosas a su manera, Dios sigue teniendo misericordia, buscando que el hombre se arrepienta y que vuelva al Señor. Pero no siempre será así. Llegará un momento en que la autoridad de ese Dios soberano y el juicio se hará manifiesto, y ahí será entonces el lamento para muchas naciones y muchas personas. El Salmo continúa y en tercer lugar vemos a Dios y su gobierno justo. Dios y su gobierno justo. En los siguientes versículos encontramos algunas verdades en cuanto al gobierno de Dios en el mundo. Es decir, cómo Dios manifiesta su gobierno. Y lo primero que Asaf va a decir en los versículos 6 y 7 es que el poder de Dios, el poder viene de Dios. El versículo 6 va a decir, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. El salmista reconoce que todo poder viene de Dios. De allí que lo exprese en una alabanza al Señor. Todo poder viene de Dios. No viene del hombre. No viene de las habilidades, de las capacidades del ser humano. No viene porque haya líderes carismáticos o simpáticos que convenzan a los pueblos para que ellos ejerzan el gobierno. ¿Por qué hay gobiernos y naciones que se levantan y otras naciones que caen? ¿Por qué de pronto vemos una nación que decide sacar a Dios de las escuelas y entonces vemos a los niños que empiezan a tomar las armas para matar a sus compañeros? ¿Por qué hay naciones que aparentemente tienen el índice más alto de vida, el ingreso per cápita más alto, pero tienen también el índice más alto de suicidios en el mundo? ¿Por qué, por otro lado, hay naciones que empiezan a considerar a Dios en sus vidas y Dios las prospera y las hace crecer aún más? Dios es el soberano. Él es el juez. Él determina los destinos de las naciones. No es del oriente, no es del occidente, es solamente por la bendita voluntad de Dios. Y eso es algo que el hombre natural no puede entender. Pero Asaf dice, así como el poder viene de Dios, también el castigo viene de Dios. Versículo 8.
porque el cáliz está en la mano del Señor y el vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Este versículo 8 nos habla de castigo de Dios. El cáliz o la copa en la Biblia es el símbolo de la aflicción. La Biblia nos habla de la copa de la ira de Dios. Y el versículo 8 está hablando de esa aflicción que va a venir sobre todos aquellos que le han dado las espaldas a Dios. Nos está hablando del castigo que vendrá sobre todos aquellos que han decidido rebelarse contra la justicia de Dios. El versículo 8 habla de un vino que está fermentado, lleno de mistura, es decir, lleno de insumos que intoxican a la persona. Esa es la idea. Lleno de insumos que emborrachan y que hacen impotentes a las personas, tanto física como mentalmente. ¿De qué está hablando Asaf? Asaf está hablando del juicio amargo que han de pasar todos aquellos que han hecho uso del poder para sus propios beneficios y que han decidido sacar a Dios de sus agendas. Asaf está hablando de las consecuencias negativas para una vida que le ha dado las espaldas a Dios. De esa incapacidad del hombre de poder ver en Dios la solución a sus problemas, de poder encontrar los recursos espirituales para enfrentar este mundo. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a que nos preguntemos cómo estamos caminando delante del Señor. ¿Le has dado las espaldas a Dios? ¿Estás viviendo bajo tus propios criterios? ¿Bajo tus propias ideas? ¿Has sacado a Dios de tu vida? Tú puedes ser muy religioso. Puedes venir a la iglesia todos los días. Pero si no tienes una comunión con el Señor, que te está llevando a una santidad diaria, cada día, eres meramente un religioso. Y no sientes a Dios cerca, o crees que no está cerca, porque lo que está encegueciéndote es tu mismo pecado y tu falta de santidad. Tal vez en esta mañana hay personas que no conocen al Señor, que nunca le han entregado su vida y que necesitan venir a Él para experimentar la justicia de Dios en sus vidas y puedan ser librados de ese castigo del cual habla el Salmo 75 y el resto de la Biblia. Pero el Salmo no termina allí. En cuarto lugar encontramos que Dios le da un encargo al justo. Hay un doble encargo que Dios hace para el justo y que lo encontramos en el versículo 9 y 10. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Hay dos cosas que Dios va a encargar al salmista que nos la encarga a nosotros también. Dos cosas que el salmista entiende debe hacer al ser confrontado con este Dios de poder y de justicia. Lo primero es la alabanza. El salmista alaba a Dios, expresa con su boca las grandezas de Dios. Ahora recordemos que Asaf era músico, recordemos que Asaf era un cantor, era un cimbalista y sabía entonces de qué estaba hablando. Cuando él dice, yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, está hablando de la alabanza que tiene que ser parte de su vida. Pero si has notado lo que dice el versículo 9, dice, yo siempre anunciaré. Asaf entendía que la alabanza a Dios no podía ser una expresión de su estado de ánimo. No podía ser una expresión de su propia experiencia particular. Lo explico. Hay cristianos que cuando se sienten bien, cuando están de buen ánimo, están dispuestos a alabar a Dios.
Pero cuando se sienten mal, cuando están medio molestos, quitan la alabanza de su vida. Son cristianos que han empezado a depender de su estado de ánimo, de su experiencia, y no se dan cuenta que la alabanza es un mandato de Dios que va más allá de cómo nos encontremos emocionalmente. ¿Me dejo entender? Si tú vas a fundamentar tu alabanza solamente cuando te sientes bien y no cuando estás pasando por momentos de prueba y de dificultad, entonces eso no es alabanza. Esa es una expresión de tu estado de ánimo, nada más. Y claro, vienes a la iglesia, como te fue bien, te aumentaron el sueldo, todo va bien por la casa, vienes y alabas al Señor. Pero el domingo siguiente te estás enfermo, tienes una prueba y dices, no, ¿cómo voy a alabar a Dios así? Y reniegas contra Dios y te molestas contra el Señor. Asaf dice, por siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Te pregunto, ¿puedes alabar a Dios cuando las cosas no se ven tan claras en tu vida? ¿Puedes alabar a Dios cuando estás enfermo? ¿Cuando tienes una prueba? ¿Cuando no hay dinero para llevar el pan a la casa? ¿O solamente le alabas cuando todo te va bien? Y el segundo encargo que Dios le hace a Asaf es la justicia, que es el encargo que Dios nos hace a nosotros también, la práctica de la justicia. Dice el versículo 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¿De qué está hablando Asaf? Está hablando de que él no solo está dispuesto a alabar a Dios, sino que toma el encargo de aplicar la justicia. El poder del justo será exaltado. Y en un mundo de injusticias, el creyente tiene que levantarse como una antorcha que practique la justicia. La justicia en tu casa, en tu centro de labores, en tus estudios, con las personas que están a tu alrededor, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo injusto y como creyentes estamos llamados a mostrar la justicia de Dios en nuestra vida. Pero no podremos hacerlo si primero no estamos experimentando la cercanía de Dios de la cual Asaf habla al comienzo de este salmo. Y esa cercanía solamente se experimenta cuando llevas una vida de comunión y santidad con el Señor. Quiero ir terminando en esta mañana. ¿Cuál es nuestra función en esta hora que vive nuestro país? En este tiempo de corrupción, en este tiempo en que se pretenden aplicar leyes contrarias a la Escritura, en este tiempo de violencia, ¿qué actitud vamos a tomar como cristianos, como hijos de Dios? Recordemos que Dios es un Dios justo, es un Dios de poder, y que no va a hacerse de la vista gorda frente a la rebeldía del ser humano. Pero llevemos esta enseñanza al plano más personal. Pregúntate, ¿estás siendo sal y luz de la sociedad? ¿Estás alumbrando en tu distrito, en tu barrio, en tu colegio, en tu trabajo, en la universidad? Donde quiera que vas, ¿estás alumbrando con la luz de Cristo? ¿Estás salando como debes salar? ¿O te has amoldado a la gente que te rodea? Ayer un hermano me decía, pastor, necesito un consejo. Y me decía, mi papá falleció hace 3 semanas y mi familia quiere hacer una reunión en la iglesia católica, en la misa. ¿Voy o no voy? Yo tengo que estar adelante con la familia. Yo le dije, anda, porque allí vas a ser sal y luz. A veces estamos acostumbrados a la iglesia, nos sentimos tan cómodos, cantamos al Señor, pero acá no podemos
ser efectivamente sal y luz, porque las tinieblas están afuera. Yo le dije, anda, porque quizá el Señor te va a dar la oportunidad de hablar del Evangelio y vas a hacer mejor testimonio, porque si no vas, van a decir, ya ven, ese que se llama cristiano no le interesa el dolor de mi familia. Y yo voy a predicar, casi digo, a todo lugar, en casi todo lugar. Porque hay lugares donde no debemos entrar, ¿no es cierto? Pero si a mí me invitan a predicar al Vaticano, yo voy. Y si me invitan a predicar al Templo de los Mormones que está ahí en Javier Prado, también voy. Porque uno no debe perder las oportunidades de ser sal y luz de este mundo. Te pregunto, ¿estás alumbrando con la luz de Cristo? ¿O te sientes cómodo aquí entre los creyentes y afuera tu luz no brilla? ¿Estás aplicando la justicia de Dios en tus actos diarios, en tu trato con los demás, en tu prójimo? No me lo tienes que responder a mí. Tienes que respondértelo a ti mismo y al Señor. Y si quizá hay alguien aquí que no ha experimentado aún la justicia de Dios y se encuentra en sus pecados, se encuentra en su rebeldía, déjame decirte, es tiempo de volver a Dios en un arrepentimiento sincero y con un corazón dispuesto a recibir la justicia de aquel que fue el único justo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Él te invita a que tú respondas a ese llamado. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a manifestar la justicia de Dios. Pero para eso, recordemos, necesitamos estar cerca del Señor. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro delante del Señor y tener un momento de oración. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por hablarnos, exhortarnos y desafiarnos a evaluar nuestra vida, a ver cómo estamos y a hacer una búsqueda sincera de ti. En esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo ministre cada uno de nuestros corazones. Mientras estamos así en actitud de oración, yo quiero invitar a las personas que quizá están aquí por primera vez, por segunda vez, que quieren entregarle la vida a Cristo, que quizá no lo han hecho antes, y saben que Dios está llamándoles, está tocando sus vidas, y quieren abrirle el corazón a Jesús para empezar una vida con el Señor. Si ese es el deseo suyo, yo quisiera orar por usted. Quisiera pedir que Dios le ayude a experimentar la justicia de Dios en su vida. Si tú quieres venir al Señor, si quieres entregarle tu vida a Él, yo quiero orar por ti. Y te voy a pedir que levantes la mano allí donde estás. De esa manera, yo podré verte y hacer una oración por ti. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que quiere entregarse al Señor? Levante su mano. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga también, Dios les bendiga ahí atrás, Dios les bendiga, que el Señor les bendiga. Cuando experimentamos la justicia de Dios en nuestra vida, las cosas empiezan a cambiar en nosotros. Mantenga su mano en alto, quiero verle para poder orar por usted, por favor. Y si hay alguien más que quiere entregarse al Señor, es el momento de venir a Él. Quiero pedir a las personas que han levantado su mano que vengan aquí adelante, por favor. Yo quiero orar por ustedes. No voy a hacer nada raro, nada extraño, solamente quiero pedir que Dios les bendiga, les ayude. Póngase de pie, venga aquí adelante, le vamos a esperar. Quiero orar por ustedes. Es el momento de entregarle la vida a Cristo. Es el momento de decirle, Señor, aquí está todo mi ser, me entrego a ti. Usted que levantó su mano, no se quede en su asiento, venga aquí adelante. Vamos a orar juntos. No hay nada mejor que podamos hacer que entregarle la vida al Señor. Únase a este grupo de personas que en esta tarde le dicen, Señor,
aquí está mi vida, quiero entregarme a ti. Y si usted no levantó la mano, pero sabe que tiene que estar aquí, venga aquí al frente. Venga aquí, vamos a orar juntos. Oremos delante del Señor. Padre, yo te doy gracias por estas vidas que están aquí adelante, que en esta mañana, Señor, manifiestan una necesidad espiritual. Ellos vienen para conocerte, vienen, Señor, para tener un encuentro personal contigo. Padre, en esta hora te pedimos que tú perdones sus pecados y que les ayudes a vivir una vida cristiana que te glorifique, que traiga bendición a ellos y a sus familias. Paréntesis, Oscar o quien está en la cabina, no puedo manejar esto porque creo que la cámara está bloqueando al receptor del USB. Si lo ponen a un costadito, me va a ayudar mucho más. Gracias. Ahora sí, gracias. Decíamos, cada día escuchamos noticias acerca de casos de corrupción en nuestro país y en el mundo en general, y noticias del mal uso del poder que a veces gobernantes, autoridades ejercen. La naturaleza del hombre lo lleva a desear tener poder. Y no es malo tener poder. El problema está cuando el poder es usado incorrectamente, de manera injusta y con fines personales. Cuando el poder se usa de esa manera, entonces se convierte en un arma mortal. En cierta ocasión, un político dijo, robar no es un delito, es un acto de poder. ¿Qué les parece? Robar no es un delito, dijo él, es un acto de poder. Y el poder se define como una serie de relaciones sociales que un grupo de personas, un conjunto de personas pueden dirigir y controlar en la sociedad. Nos habla justamente del mal uso que hacen los hombres del poder otorgado y de cómo Dios se encarga de humillar a las personas que hacen mal uso de este poder. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Dios bendiga su palabra. Creo que todos somos conscientes en nuestra vida, en nuestra actualidad, que vivimos una situación de violencia y de corrupción que vive en nuestro país. El Salmo 75 nos va a ayudar a entender también, por contraste, el trato que Dios tiene para una persona que camina de manera justa y de manera correcta. Si ustedes miran el título del Salmo 75, un título que no es inspirado, por cierto, es puesto por un editor, Dios abate al malo y exalta al justo.
está presentando un contraste entre dos tipos de personas, personas que por un lado caminan mal, caminan en el abuso del poder, en la corrupción, y por otro lado aquel que practica la justicia. Ahora, este salmo no es un salmo de David, como hemos visto los salmos anteriormente. Este salmo fue escrito por Asaf. Y Asaf fue un levita en los tiempos del rey David. Fue uno de los directores de la música del templo en el tiempo de David. Ustedes en sus bosquejos tienen las citas de Primera de Crónicas, eso pueden verlo en casa, no lo vamos a mirar acá, donde se habla de Asaf como el cantante principal, el cimbalista durante el reinado de David. Es lo que podríamos llamar nosotros hoy en día un adorador, alguien quien puede dar de su talento, de su capacidad, de su tiempo. Así era Asaf, un músico en los tiempos de David. Y Asaf escribe, entre otros salmos, el Salmo 75. Y este Salmo 75 es un salmo distinto al anterior que también es escrito por Asaf, pero que tiene una... Recordamos, Señor, lo que sucede en Siria, en esa guerra civil que está cada día, Señor, haciendo que mucha gente huya de ese país. Oramos por lo que está pasando en estos momentos, ahí en Kenia, en el África, con este grupo terrorista, quien ha tomado un centro comercial, Señor, y tiene rehenes a muchas personas. Lamentamos la muerte de un compatriota allá en el África, Señor. Padre, tú eres el Señor de la historia. Tú eres el soberano. Y tú eres, Señor, quien conoce todas las cosas de principio a fin. En esta mañana, Señor, ten misericordia de nuestra nación y de este mundo que te ha dado las espaldas. Padre, recordamos a nuestros misioneros, de manera especial a Rosita, Señor, pasando por momentos difíciles, acostumbrándose, experimentando una lucha fuerte. Señor, queremos pedir tu protección para ella. Tomen asiento, por favor. Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Vamos a entrar a estudiar la palabra en esta mañana, continuando con nuestra serie sobre los salmos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 75. El Salmo 75, que es el Salmo que vamos a estudiar el día de hoy y sobre el cual vamos a meditar, confiando que Dios hable a nuestros corazones, así como lo ha hecho en el primer culto y en el segundo. ¿Tienen todos sus bosquejos? ¿Sí? Si alguien no tiene su bosquejo, levante la mano. Aquí hay varios hermanos sugieres que no tienen bosquejos, aquí adelante, por aquí también. Vamos a entregar los bosquejos a los hermanos para que puedan seguir la lectura y continuar y facilitar así entonces la meditación y la enseñanza para nosotros en esta mañana. Salmo 75, nuestro tema es la justicia de Dios y cómo la justicia de Dios se manifiesta y se expresa en la vida del creyente y en este mundo en general, como vamos a ver mientras estudiemos esta porción de la Escritura. Salmo 75. Vamos a leerlo en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Gracias te damos, oh Dios,